hoy nos trae la invitación del Centro Sofía a compartir la gran o el gran tema de los retos del cristianismo. Y yo quisiera partir de algunos elementos esenciales antes de compartir mi presentación y las ideas que yo considero son esenciales para desarrollar este tema. Lo primero es que hay, al menos a mi manera de ver, dos formas de responder a esta pregunta, ¿no? La pregunta por cuáles son los retos del cristianismo en el momento actual. Yo creo que hay dos formas de responder esa pregunta, dos formas de abordarlo. La primera manera, creo que es un poco más clásica y es la manera de mirar todo lo que está mal en el mundo y ver entonces cómo el cristianismo va a responder eso. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo se ha dado la discusión entre si el secularismo y cómo el secularismo ha afectado a la manera en la que hoy vivimos el cristianismo. Entonces la gente sale a decir, el problema de este mundo y de esta sociedad es el secularismo y ahora la gente está sin Dios en su corazón y por tanto entonces eso es un reto para el cristianismo. Es válida esa manera de ver al mundo, de intentar de mirar lo que está mal en el mundo y tratar de responder a esas cosas que consideramos que están mal en el mundo. Ha sido de alguna manera la manera clásica como tanto la teología, la pastoral y la espiritualidad ha respondido ante el mundo con el que dialoga. Sin embargo, a mí me parece que hay otra forma de responder a ese mundo en el que nos movemos, en el que estamos y en el que existimos. Y esa otra manera, me parece que la ha traído muy a colación el Papa Francisco, y es la manera de pensar no el mundo como algo contrario, contrapuesto necesariamente, no el mundo como algo que ataca a la iglesia, ya estamos muy lejos, en gran parte de los países cristianos estamos muy lejos de esa época en la que nos perseguían, por supuesto que hoy sigue ocurriendo persecución, pero en los grandes países donde el cristianismo es mayoría, eso ya no ocurre. Terminamos por ser como la mayoría y más o menos estamos como tranquilos y ahí vivimos nuestra fe. Esa otra manera implicaría preguntarle al mundo qué podría decirnos a nosotros para cumplir mejor nuestra misión como hombres y mujeres seguidores y seguidoras de Jesús. Dicho de otra forma, es creer lo que supuestamente, y aquí digo supuestamente porque no puedo afirmarlo así categóricamente, es creer lo que supuestamente la iglesia cree de su misión en el mundo, por traer a colación en el contexto de la Iglesia Católica el Concilio Vaticano II, que ha dicho que en el mundo, en la sociedad, en las personas incluso que no son creyentes o que no son cristianas católicas o que no son cristianas, hay mucho de revelación de Dios. Si creyéramos eso de verdad, entonces el mundo no se vuelve un ente con el que estamos todo el tiempo peleando, sino con el que dialogando descubrimos qué cosas podríamos nosotros hacer mejor. Y pongo un ejemplo, no lo traigo yo a colación, lo trae el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, que me parece precioso. Una categoría, un problema, un asunto. El machismo, por ejemplo. La violencia de género, otro ejemplo. ¿No tiene algo que decirnos el mundo a nosotros como iglesia que mirando muchas estructuras, mirando muchas maneras en las que hacemos evangelización, mirando muchas maneras en las que desarrollamos planes pastorales, hay cierta línea de eso? Entonces, repito, me parece que para responder a esta pregunta hay dos formas. Mirar al mundo y decir, esto es lo que está mal en el mundo y el cristianismo es el que tiene la verdad para solventar esos problemas del mundo, el posmodernismo, la situación de la posverdad, el capitalismo, etcétera, etcétera, o sentarnos a dialogar con personas que de pronto no pertenecen a nuestro círculo cercano, religioso, etcétera, y que nos puedan indicar qué cosas, según su manera de ver el mundo, no estamos haciendo bien. Pongo otro ejemplo que es tal vez el más complejo en este momento en todas las iglesias cristianas, porque no solamente es un asunto de la Iglesia Católica, es el asunto de los casos de abuso sexual, espiritual y psicológico. El mundo ya no soporta una institución que se ponga frente al mundo diciendo nosotros somos los poseedores de la buena noticia de Jesús, somos los proclamadores del Dios verdadero, que a la hora de enfrentar los casos de abuso, tapemos, no hablemos de eso, no digamos nada de eso, ocultemos eso. ¿Voy siendo claro hasta aquí? Dos formas de afrontar esto. Permitir que el mundo sea crítico ante nosotros y que nosotros descubramos en esa crítica valores importantes para pulir nuestra propia misión en el mundo.
Entonces yo creo que esa ha sido un poco la tarea del Papa Francisco en su proyecto para la iglesia y en su proyecto pastoral y en la famosa reforma misionera de la iglesia. ¿Cómo dialogamos con las personas que comparten nuestra sociedad, nuestra cultura, en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia? ¿Qué tendrían que decirnos ellos sobre nuestra labor pastoral, espiritual y misionera? Y nos sorprendemos cuando muchas de esas palabras y muchas de esas cosas que nos tienen que decir nos ayudarían a hacer mejor nuestra labor y nuestra tarea. ¿Qué hemos hecho por mucho tiempo? Simplemente ponernos a la defensiva, criticar todo lo que esté fuera de nuestras fronteras y creer que nosotros dentro tenemos las soluciones a todos esos problemas. Y de pronto no. En los asuntos teológicos hemos empezado, por ejemplo, a hablar de esa relación entre otras disciplinas. Por mucho tiempo la teología habló ella sola. Ahora no se puede. Es imposible estar en el mundo de hoy sin dialogar con la psicología, con la antropología, con la sociología, con la economía, para poder decir algo de Dios. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer este ejercicio, de hablar con personas que de pronto tienen resentimiento con la iglesia, a veces con justa razón, dialogar con personas que de pronto no pertenecen a la comunidad cristiana católica o al cristianismo y preguntarles cuál es su opinión sobre la iglesia, qué creen que podríamos hacer mejor. Ahí creo que hay una labor de humildad en este momento particular y por supuesto de escucha de la revelación de Dios que acontece también en otras fronteras y latitudes que uno no siempre domina y controla. Detrás de esta intención de mirar el mundo viendo todo lo que está mal y creyendo que aquí está solamente la respuesta a todos sus problemas, está esa soberbia teológica de creer que Dios no se revela sino solo en los lugares donde nosotros decimos que se revela. Entonces, pensar en los retos del cristianismo es pensar también en un ejercicio de diálogo con esta sociedad que muchos han caracterizado como plural, diversa, algunos utilizarán como Bauman una sociedad líquida, del amor líquido, como Byung-Chul Han van a decir que es una sociedad de la hiperconectividad. Bueno, dialogar con esa sociedad, a ver si algo nos puede decir a nosotros. Poco está a base el principio teológico de que la teología empieza primero con las preguntas de las personas y luego da respuestas. Lastimosamente, mucho tiempo nuestros planes pastorales, nuestras espiritualidades y nuestra teología lo que ha hecho es dar respuestas sin haber escuchado cuáles son las preguntas. Tengamos eso presente para poder pensar en los retos. Y una segunda consideración, esta es la primera, una segunda consideración es que cuando digo los retos del cristianismo, no pretendo tampoco definir los retos de otros cristianismos evangélicos, protestantes, de otras denominaciones, porque sería un atrevimiento de mi parte. Aquí tendría que estar alguien que viva en esa eclesiología y que nos pueda iluminar también para saber sus retos. Yo hablo desde mi lugar de enunciación, que es como joven, teólogo y católico, y desde ahí propongo algunas cosas que ciertamente pueden ser similares entre unas comunidades y otras, pero en el catolicismo también tienen sus particularidades. Por poner un asunto, hay una crisis en este momento por el asunto de la mujer en el cristianismo católico que en otras denominaciones no es igual, aunque sí hay problemas, por supuesto, todavía con el asunto de la mujer en el ministerio, ¿no? Pero aquí en la iglesia tiene otros matices, en la iglesia católica tiene otros matices. Entonces, cuando digo retos del cristianismo, me refiero específicamente a los retos del cristianismo católico. ¿Me he explicado hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿He sido claro? ¿Me he hecho entender? ¿Van conmigo? ¿Ya se durmieron? ¿Están en crisis? Digan algo, por favor. Muy bien, genial, perfecto. Entonces, ahora yo quisiera, a partir de esto que les he dicho, que ustedes, así muy brevemente, digan aquí en este espacio compartido cuáles creen ustedes que son los retos que han escuchado ustedes, de los retos que ustedes dicen, oye, esto es un reto que no hemos afrontado. ¿Quién se atreve a decir alguna palabra? Dice, bueno, en mi experiencia creo que esto es un reto. El asunto de la mujer es uno, ¿eh? Ya se no se vale porque lo dije yo. A ver, ¿quién nos regala algunas otras posibilidades de pensar estos asuntos? ¿Quién se atreve? Micrófono abierto, ¿eh? Igualmente, Marco, pueden escribir su idea o pensamiento en el chat y entonces yo te lo comparto. ¿Está bien? Así que, claro que sí. Hablando de Bien, pluralidad, vamos a utilizar el chat y vamos a usar también la posibilidad de expresarse directamente.
¿Alguien que se atreva a dar alguna? ¿Cuál considera que podría ser un reto? Chari. Buenas noches a todos. Bueno, yo he escuchado mucho y también en algunos momentos, ¿verdad? Lo he sentido en carne propia. Es la parte educativa, de que todavía a estas alturas muchas veces, pues, ya sea, ¿verdad? Sacerdotes, catequistas, etcétera, te hablan de ciertos pasajes de la Biblia, pero te lo hablan como cuando uno estaba en escuela elemental, que les traían, pues, Adán y Eva se comieron la manzana, etcétera. Y entonces, a estas alturas, unas veces uno se siente engañado porque uno dice, ok, toda la vida yo pensé esto y ahora me estás diciendo que esto no es así, esto es de otra forma. Así que esa parte que tiene que ver también con la verdad, entre comillas, ¿verdad? Porque la verdad es relativa también, es, mira, no importa que yo tenga 5 o 6 años, me puedes decir la verdad, cómo son las situaciones y las puedo entender. O sea, se ajusta a la edad, pero las puedo entender. Así que eso es, ¿verdad? Una crítica constante que he escuchado. Entonces, pues claro, ya pues hay mucho personalismo también, que si este sacerdote habla muy histórico o muy teológico, o se va a los ejemplos del día a día y a mí me hace falta esto, o sea que ya eso es más, ¿verdad? De gustos de las personas. Pero en esta parte educativa, yo creo pues que nos falta mucho, nos falta mucho. Y motivar a la gente, ¿verdad? A que, pues qué sé yo, tomen clases de Biblia, todo este tipo de cosas, pues también como que es más pesado versus otras denominaciones religiosas, ¿verdad? Esa es una de muchas. Muy bien. Gracias por lo que traes a colación, porque repito, curiosamente la presentación que voy a hacer hoy no se trata de que miremos qué es todo lo que está mal en el mundo y digamos el cristianismo va a responder a esto de esta manera. Entonces, frente al personalismo, frente al individualismo, el cristianismo va a responder así. No, es a la inversa. El ejercicio que vamos a hacer es otro. No porque ese no sea importante hacerlo, hay que hacerlo, sino porque creo que me parece interesante más bien hacer el otro ejercicio, mirar al mundo y ver qué cosas del mundo nos ayudan a nosotros a vivir mejor nuestra fe y nuestro cristianismo. Entonces, ese asunto de la formación me lleva a pensar en el asunto de la identidad. O sea, hoy grandes filósofos han trabajado este asunto. El tema de la crisis de identidad que tenemos hoy en un mundo globalizado y pluralista es compleja porque se mezclan entonces identidades. Entonces tú juntas esto, más esto, más esto. Ya no es tan, digamos, tan exacto como antes de si pertenecías a este grupito, pues era eso, sino que ahora te atraviesan otros asuntos de lo humano, te atraviesan luchas políticas, sociales, cuestiones de diversidades de pensamiento, de maneras de concebir la vida, lo psicológico, o sea, tienes otro montón de elementos que al final hace que la gente entre en crisis. Entonces uno dice, en medio de este mundo plural, ¿qué sentido, hace la pregunta un gran teólogo, N.T. Wright, qué sentido tiene ser cristiano? O sea, todavía hay algún sentido en permanecer aquí. Obviamente, yo no soy tan dramático como él, y yo digo que sí, pero él tiene unas reflexiones interesantes. Repito, dialogando con el mundo que nos interpela nuestra propia vivencia de la fe, nuestra propia vivencia de la fe. Eso es un poco lo que me gustaría que hiciéramos en este espacio. Gracias, Chari. El tema de la formación, claro que sí. El tema de la identidad. ¿Qué es lo que a ti te hace cristiano? ¿Qué es lo que a ti te hace católico, si lo eres? O cristiano evangélico, cristiano, ¿cuál es tu identidad como seguidor y seguidora de Jesús? Eso es algo en lo que el cristianismo no ha trabajado lo suficiente, el asunto de la identidad. No para pelearnos, sino para estar claro de, oye, hasta aquí llego yo, ¿no? Y por eso me enriquezco del diálogo con los otros, porque tengo claro cuál es mi identidad, o tengo clara cuál es mi identidad. Muy bien, ¿alguien más quisiera decir aportar alguna idea? Tengo por aquí, Marco, Amarilis Díaz escribe en el chat, el reto es hacer que las personas entiendan que la religión es una forma de vivir la vida, no importa dónde estés, ni cómo sea la persona. Por lo regular, se deja el cristianismo en la puerta del trabajo y no entra realmente a la vida diaria. Muy bien. Vamos a traer eso a colación a propósito
de un numeral de un documento del Vaticano II que me ha parecido espectacular. Lo leí recientemente, lo recapitulé para otra cosa que estaba haciendo y me pareció interesante traerlo a colación. Sí, la conexión entre vida y fe, entre seguimiento de Jesús y vida cotidiana, también es un asunto que nos interpela un montón. Más aún cuando las incoherencias son exageradas, como países donde somos mayoría, donde la violencia es exagerada y uno dice, pero ven acá, ¿cómo así? ¿Cómo así que aquí somos mayoría? O que el presidente tal es de tal denominación, no es católico, es no sé qué, y uno, ay, qué bueno, qué felicidad. Y cuando uno va a ver sus trabajos como presidentes o a su administración política, uno dice, y así como Charino, ¿y este de dónde estudió? ¿Y este qué fe le dijeron a él que tenía que vivir? Unas incoherencias que uno termina escandalizándose. Eso pasa a lo largo de nuestros diversos países y pueblos, ¿no? Muy bien. Una persona más, tal vez, que quiera intervenir. Hablando. Ajá, adelante. No, está bien. Adelante. Dale. Adelante, Walter, dale. No, yo creo que un problema también, o un reto que tenemos nosotros como cristianos, es que una de las palabras que nos define a nosotros como la comunión, no la estemos viviendo, o, ¿sabes?, detrás, ni la participación, porque se limita mucho. Ahora mismo que yo estoy aquí en Estados Unidos, veo eso más marcado. No hay participación, hay ni comunión entre las diversas, entre la pluralidad cultural. Eso sería un reto para mí, que yo escuché hoy durante todo el día. De Muy bien, hermanos. Walter, gracias. Gracias. Tercera idea y arrancamos. No lo voy a desarrollar, pero sí quiero decir con claridad una cuestión que he pensado en estos días y haciendo algunas reflexiones teológicas e investigaciones, y es que uno de los retos más grandes que tenemos en la Iglesia Católica, en el cristianismo, frente a una sociedad plural, es que no nos terminamos de creer que el cristianismo siempre fue plural. Así. Venimos de una mentalidad donde se nos dijo que siempre hubo un cristianismo más o menos homogéneo, igualitario, todos pensaban igual, todos defendían los mismos criterios. No basta solamente con ir al Nuevo Testamento, vas a los padres de la iglesia y vas a empezar a revisar toda la historia de la iglesia, y desde siempre hubo una diversidad de pluralidad de cristianismos, de maneras de vivir el cristianismo. Solamente dentro de la Iglesia Católica pónganse a enumerar la cantidad de espiritualidades que tenemos y cada una se identifica en comunión, aunque unas tengan un especial énfasis en lo social o en lo político o como el trabajo con migrantes o el trabajo en universidades. Dentro del propio cristianismo católico hay un montón de fuentes de las cuales podemos beber. Lo que pasa es que no nos hemos terminado de creer que aquí lo diría Francisco de esta manera, que es don del espíritu la pluralidad y la diversidad en la comunidad. Repito eso. Nos cuesta todavía creer que es don, o sea, es un don del espíritu, que esta comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús sea plural y diversa. Es un don que pedimos en Pentecostés y que se nos muestra simplemente mirando las realidades, las maneras en las que vivimos nuestra propia fe. No solo por contextos sociales, políticos y geográficos, sino porque la persona evidentemente es diversa y plural versus y en contraposición y en contraste con otros seres humanos. Mi manera de vivir mi fe, mi manera de leer la Biblia, por más que sea teólogo, por más que reciba unos criterios, no es igual a la de mis compañeros que pasaron por las mismas clases. Está atravesado por su propia historia, por mi propia vida, por mis biografías, por las personas que han pasado por mi vida, por mi contexto, en fin. Repito esto, recuerdo a Santiago Guijarro cuando hace su análisis del Nuevo Testamento y dice, una de las cosas que son evidentes es que el cristianismo siempre fue plural. Y nos ha dado miedo porque, pues obviamente, bueno, no sé si obvio, pero tal parece que para algunos termina siendo más fácil que haya una sola línea, una sola forma de pensar y acaba y vamos, y eso es como más sencillo. Y no, hay diversidad de cristianismos, hay diversidad de maneras
de comprender y entender lo que implica en la vida cotidiana el seguimiento de Jesús. Un poquito de esto y profundizaremos en algunas otras cosas más en el curso que estará acompañando y que empieza el próximo martes. Para quienes quieran juntarse y sumarse son bienvenidos, que titulamos justamente así, Hacer Teología Hoy, pensar la fe para vivirla en lo cotidiano, ¿no? Todos súper invitados e invitadas. Muy bien. Vamos entonces a tener un ratico para abordar un asunto. Yo les quiero compartir pantalla. Esta presentación ahorita se las pongo también en el enlace para quien quiera ver. Un segundo. Y de estos dos. Compartir. A ver. Un segundo. ¿Qué? En lo que Marcos pone pantalla, aprovecho porque el tiempo es valioso en este espacio. Estoy colocando en el chat de esta clase virtual, en el chat estoy colocando el enlace para el curso Hacer Teología Hoy, Pensar la Fe y Vivirla en lo Cotidiano. En ese enlace usted puede ver los detalles del curso y también puede hacer la matrícula. Así que lo que estamos compartiendo hoy es el aperitivo de este plato fuerte, este sancocho fabuloso que va a ser este curso que inicia ya en las próximas semanas. Muy bien, muchas gracias, querido Quique. Voy a volver a abrirla porque parece que hubo como un error. Entonces, permítanme, vuelvo a abrir la presentación y con eso estamos. Aquí está. Perfecto. Bien. Y pantalla. Aquí está. Listo. Yo me imagino que si hago esto, ustedes ya pueden ver la presentación. ¿Sí? Sí, la estamos viendo, Marco. Perfecto. Bueno, entonces, trabajemos un ratito en este asunto, los retos del cristianismo ante una sociedad plural. Y yo quisiera que alguien me colaborara a leer esta primera parte, que es un texto icónico de lo que pensábamos hace algunos años atrás sobre el futuro de la iglesia y viene de la voz y de la pluma de uno de los grandes teólogos que hemos tenido en la Iglesia Católica, que es Karl Rahner, un gran teólogo también del cristianismo, y nos recordaba esto en 1980, que ya se ha convertido como una frase icónica, y yo no quería dejarla pasar en esta ocasión. ¿Alguien quisiera leer lo que está en pantalla, por favor? Te ayudo, Marcos. Quien quiera, adelante. Ecos del pasado. Rahner, el teólogo, en el 1980 escribía: en una palabra, el ambiente ayudaba. Hoy todo ha cambiado. La fe vive en un mundo secularizado, ateo, técnicamente racionalizado, un mundo en el que para aparecer como sensato, uno debe justificar racionalmente todos los pasos y decisiones personales que dé. Un mundo en el que la expresión de la fe y la mística se ven obligadas a callar. Retomo una cuestión. Eso lo decía Rahner en 1980, ¿no? Habla evidentemente de una sociedad moderna, hoy estamos ya en posmodernismo, pero recién resultan interesantes estas palabras. Antes, dice él, el ambiente ayudaba. Es decir, ser cristiano no implicaba mayor tensión, era como lo que estaba
bien incluso, ¿no? Mucha gente se hizo cristiana porque le dijeron que eso era lo que estaba bien, y tantas otras cosas alrededor de esto. Pero hoy estamos en una sociedad donde ese no es el ambiente. Hoy el ambiente no nos ayuda a tener más cristianos. Al contrario, termina siendo, evidentemente, por muchas razones, un contexto que tensiona la fe y que tensiona las decisiones personales. Entonces, si ya no estamos en una época de grandes masas de cristianos, o, agradezco igual a Dios por eso, ¿no? Nos conformamos con que el cristianismo es mayoría, tenemos mucha gente y eso es lo importante. Ahora no, ahora entramos en una crisis porque el contexto en el que estamos implica que seamos minoría. Y ahí va una segunda pregunta para ustedes. O sea, piénselo cada uno, más que pensarlo como una masa enorme, cada uno en su corazón, piense si estaría dispuesto a vivir su fe siendo minoría, no teniendo ¿cómo diríamos? Las ventajas que antes implicaba ser cristiano. Porque lo cristiano tocaba lo político, porque lo cristiano tocaba los asuntos sociales. Si eras cristiano, tenías estas otras posibilidades que no tenían otras denominaciones o otras experiencias de lo religioso. Ahora ya no tenemos esas ventajas. Ahora estamos en un mundo donde incluso se han empezado a explorar otras posibilidades de lo místico, otras posibilidades. Una sociedad donde incluso se ha exagerado de alguna manera el asunto de la fe hasta llegar a fundamentalismos, fanatismos y movimientos sectarios dentro del cristianismo en general, no solo en la Iglesia Católica, en muchos cristianismos. Hoy se vive el asunto de lo sectario y de gente que dice, Dios mío, pues esta gente, ¿dónde piensa la fe? Bueno, no sé si tenemos esta intención en el corazón como de, ay Señor, devuélvenos a esos años antiguos, donde el cristianismo era mayoría, donde decidíamos sobre el resto de la humanidad, donde nuestra moral era la superior y la única con la que se medía el corazón humano de cualquier ser humano, ¿sí? Ese ambiente ya no es, y es lógico que ya no sea. Y más aún, una conversión del cristianismo en este momento es aceptar también las razones por las cuales ha ocurrido esto. La gente no se va de la iglesia únicamente, ¿no?, porque tiene una aversión con la iglesia así por así. No, se van por razones muy fuertes. Les voy a contar algo muy breve que está pasando en este contexto en Colombia. En este contexto en colombiano, hay una iglesia aquí en Colombia que mantuvo en sus puestos de poder y en sus liderazgos pastorales a una persona que había sido acusada en Bolivia y había sido encontrada culpable en Bolivia de abuso. Hoy, eso no pasa desapercibido en los jóvenes, ni siquiera en los creyentes. Entonces hay un revuelo ahorita porque muchos servidores de la propia iglesia le han pedido a la iglesia que diga algo. ¿Qué empezó a hacer la iglesia? Borrar los videos, borrar las fotos, borrar los diseños donde aparecía este líder. Hoy no hay pie a que nuestra experiencia de la fe esté desconectada de otros tantos asuntos, como el asunto de la justicia y como el asunto de la verdad. Y es incoherente hoy que digamos que somos seguidores de Jesús y que al mismo tiempo nuestros líderes, en este caso son pastores, nuestros líderes de pastoral juvenil, etcétera, se permitan estas cosas. Entonces hoy estamos en esa tensión. Y repito, ¿estaríamos dispuestos a vivir en un cristianismo minoritario? ¿O seguimos añorando las épocas en las que literal podíamos hacer lo que quisiéramos y era permitido porque éramos cristianos? Muy bien, por ahí va el asunto del quiebre que ha habido, el quiebre epocal que ha habido. Repito, son las palabras proféticas de Rahner de 1980. Y continúa. ¿Alguien quisiera continuar a leer aquí, por favor? Puede ser. Adelante. La fe no proviene de una indoctrinación exterior. No es un producto de la publicidad. No es fruto de una argumentación teológico fundamental. Por el contrario, nace de una experiencia de Dios, de su espíritu, experiencia que surge en el interior del hombre
y que es difícil de ser objetividad verbalmente. Objetiva verbalmente. Gracias, gracias. Aquí aparece la famosa frase que, bueno, no es de Rahner, pero que Rahner trae a colación y que hizo famosa de el cristianismo del futuro será místico o no será cristiano. Y él aclara a qué se refiere cuando dice místico. Se refiere a, de aquí en adelante, 1980, el cristianismo tendrá que convertirse en una experiencia personal de fe. Una experiencia existencial de fe. Ya no es el contexto el que va a obligar al ser humano a que se haga cristiano, como vivimos por muchísimos siglos. Éramos la religión dominante, como ya he dicho, mandábamos en todos los espacios, desde lo político, lo económico, lo social, etcétera, etcétera. Ahora el cristianismo tendrá que pensarse en clave de experiencia. Y eso, curiosamente, no requiere, en cierto sentido, que tengamos excesivos parámetros. Y tal vez por eso es que hoy patinamos en tantas cosas. Tenemos un montón de cosas elaboradas y no le apostamos a que el cristiano y cristiana, los que ya estamos dentro y los que van empezando o los que se sienten interesados por el cristianismo, tengan una experiencia. Aquí diríamos con Rahner una experiencia mística, una experiencia de encuentro. Esto lo dijo luego Benedicto XVI, cuando dijo que no nos hacemos cristianos por una gran decisión, por una cuestión moral o ética, sino por el encuentro con una persona que nos cambia la vida, Jesús de Nazaret. Y esto también lo ha dicho Francisco cuando a repetidas ocasiones nos ha recordado que el asunto de la existencia cristiana, del cristianismo, no viene del proselitismo y de obligar a la gente, como hacíamos en otras épocas tal vez, a obligar a la gente que si no te haces cristiano, ergo te va a pasar esto. No, no, se trata de contagiar de que la manera de vivir cristianamente, evidentemente, es una manera que nos planifica, que nos humaniza, ¿sí? Que nos hace más justos. Yo no tendría que decir, ¿será que sí? ¿Será que cuando los que no están en el cristianismo nos miran, ven a seres humanos? Además, ven a seres humanos que luchan por la justicia. Y eso ahí tendríamos que empezar a hacer una propia revisión, ¿no? En el caso este que les contaba de la iglesia acá, muchos de los que son servidores dentro de esta iglesia, lo que reclamaban era eso. ¿Cómo es que para otras cosas nos ponemos como la antorcha moral y para esto, que compete también a la iglesia, ahí borremos los videos, quitemos, ocultemos esto? Y esto también ha pasado evidentemente en la iglesia católica, ¿no? Entonces, experiencia de fe. Y como esa experiencia, aquí no hay un plan. Yo no les puedo decir, miren, para generar experiencia a las personas alrededor de ustedes tienen que hacer esto. No, cada uno tendrá que situarse en su contexto y decir, ok, aquí cómo puedo generar una experiencia de Dios, una experiencia de encuentro con Dios. Y para eso toca también, como muy bien comentaba aquí que al principio, toca formarse en espiritualidad también. ¿Cómo yo puedo ser un iniciador, un mistagogo, ¿no? ¿Cómo puedo iniciar a alguien en el arte, en la belleza del silencio y la contemplación y el encuentro con Dios? También hay un trabajo allí que hacer. Hemos pensado que tiene que ver con estructuras, que tal vez, con planes pastorales, que tal vez, o con asuntos de teología, que tal vez. Parece ser que el núcleo tendría que ser lo espiritual. ¿Cómo acompañamos a que otros inicien su camino de encuentro espiritual existencial con Dios? Bueno, y Marco, si me permites, sí. yo me hace pensar, ¿verdad? Que, por ejemplo, quizás las hermanas y hermanos que nos están escuchando y han pasado por el proceso de criar, ¿verdad? Desarrollar adolescentes o niños, se van dando cuenta que la fe ya no se puede transmitir por una tradición, porque mi abuela creía, yo creo, y automáticamente mi hijo adolescente va a creer, o mis niños. Pues lo que se trata es que no funciona así. El mundo está tan diverso, están tan expuestos a tantos conocimientos, experiencias, que no funciona así. Hay que buscar otros métodos. Hoy hablábamos con los catequistas. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos métodos? Pues mira, mi propio testimonio, mi propia vida. ¿Okay? Si hay una tradición en la familia cristiana o católica, obviamente va a ayudar porque ese niño adolescente ha crecido con los símbolos, con la formación, etc. ¿Okay?
Pero no es suficiente ahora porque hay tanta información, hay tantos ejemplos, hay tantos caminos y eso es bueno. Eso es bueno, esa diversidad, pero no es suficiente. No podemos descansar sobre eso. Gracias, Quique. Es más, vuelvo sobre el asunto que aquí acabas de mencionar. Yo no sé si de verdad nos creemos que el testimonio es presencia de Dios y revelación de Dios. No tienen idea cuántas veces yo he escuchado que lo esencial de los cristianos de hoy es dar testimonio. Y uno los va a ver y no se creen que el testimonio sea importante. Creen que es mejor agarrar a bibliazos al otro, condenarlo y tantas otras cosas. Y el testimonio de vida termina siendo lo último que se pule, que se desarrolla, que se ejercita, que se planifica en el cristianismo. Curiosamente, y termina siendo lo único que parece que nos queda todavía vigente, el testimonio. Y como te va en la cara, diría Francisco, te dan una cara alegre. Ahora, esto decía Ranner en 1980, pasemos a Estrada, que ha hecho también otra investigación. Estrada va a ser una de las fuentes de nuestro curso y recuerda dos cosas puntuales. Primera, la globalización y la posmodernidad plantean dos retos fundamentales y esenciales en términos generales. Por un lado, cambiar sus estructuras, o sea, le está pidiendo la iglesia, queda ahí entre sí dos frente a la globalización y la posmodernidad. Cambiar sus estructuras para adaptarlas a la nueva situación. Ojo con eso. Claro que las estructuras se pueden cambiar, si no son esenciales. Ninguna de las estructuras que tenemos son esenciales. ¿Sí? Pero seguimos con modelos que inventamos en Trento, como si la época de Trento siguiera vigente hoy. Y hay que pensar hoy en nuevas estructuras, nuevos espacios, ¿no? Escuelas de espiritualidad, bueno, qué sé yo, ¿no? Tantos otros posibilidades de estructuras para adaptarnos a este momento que nos exige otras estructuras. Otra manera de pensar el ser iglesia. Pasamos de una iglesia piramidal a una iglesia pueblo de Dios, pero eso quedó bien dicho en el Vaticano II, pero terminamos sin estar plenamente convencidos que cuando decimos iglesia, no solo digo soy iglesia, sino que yo también hago la iglesia. No crean ustedes que el asunto de la reforma sinodal de la Iglesia Católica es un invento del Papa Francisco que no tiene nada que hacer. No, es que si no vivimos sinodalmente, esto tampoco avanza, porque hemos creído que la iglesia hasta este momento le pertenece a algunos. Curiosamente, que tienen un orden ministerial. Ellos son los encargados de la iglesia, yo no hago parte, ¿no? Ellos son los referentes, no, yo también hago la iglesia. Y allí donde yo esté, a propósito del testimonio del que habla aquí, que también hago presente la iglesia. ¿Estamos convencidos de eso? Ahí hay un reto también. O seguimos pensando que la iglesia tiene que ver con una estructura que queda a un par de cuadras de mi casa, donde voy a celebrar los domingos la Eucaristía. No, esa es parte de la iglesia, pero no es toda, ni es la única forma de ser iglesia. Ojo con eso. Y por otra parte, queda un asunto pendiente y es esta cultura que está en búsqueda también, una nueva cultura, exige otra espiritualidad, exige que la experiencia de Dios la hagamos mucho más potente, mucho más vital. Eso que llamaba Estrada la síntesis entre fe y cultura. Cuando vamos a nuestras experiencias espirituales, yo he escuchado a veces que gente dice, no tragas tus problemas aquí lo importante es tu encuentro con Dios. No, pues que yo vivo en el mundo y vivo en la realidad, donde tengo trabajo, donde tengo familia, donde tengo crisis. ¿Cómo no voy a traer eso a mi vida espiritual? Si es que mi vida espiritual se nutre de eso. ¿Sí? Entonces, seguimos en esa dicotomía, ¿no? El papel mundial de la iglesia, dice Estrada, tiene que relacionarse con la justicia en el mundo desde su comprensión como iglesia de los pobres. Ranner nos dice que el futuro del cristianismo será místico y Metz nos va a decir que el futuro del cristianismo es una espiritualidad de los ojos abiertos, comprometida con la justicia. Y entonces Estrada dice, hay que hacer una síntesis de las dos. Hoy necesitamos cristianos y cristianas profundamente enraizados en su espiritualidad, en su fe en Jesús, y al mismo tiempo profundamente enraizados en su cultura y en su realidad donde puedan iluminarla. Allí es donde nos toca dar testimonio. Pero ¿qué pasa? Termina siendo ese divorcio, ¿no? Ese divorcio entre la realidad de la fe y de lo litúrgico y de lo celebrativo separada de la vida cotidiana.
Entonces, continúa Estrada en su análisis, dice dos cosas interesantes. La crisis postmoderna de los sistemas globales de sentido y orientación incide en el catolicismo. Cuando las iglesias desde el Vaticano II habían comenzado un proceso de renovación y de adaptación a la modernidad, valorizando la razón, la praxis y la conciencia individual, se generalizó el pensamiento posilustrado. Es decir, cuando la iglesia le dio por, sí, perdón, nos atrasamos, hay que modernizarnos, mientras estaba haciendo eso, ya el mundo pasó a otra cosa. Y entonces ahí estamos todavía como pendientes en poder avanzar, obviamente con calma y paciencia, porque pues creemos que en esto está el Espíritu de Dios, por supuesto, pero nos hemos quedado atrás. Y entonces, dice Estrada, la actitud abierta y tolerante de las sociedades ha favorecido la fragmentación interna del cristianismo y en particular del catolicismo. Claro, uno a veces escuchaba gente que dice, no, lo que piensa la gente de la Iglesia Católica. Y yo en muchos casos me he llegado a preguntar si es que de verdad la gente piensa algo de la Iglesia Católica. O si es que muchos de los que están fuera del cristianismo realmente viven su vida, su existencia, sus relaciones humanas sin siquiera plantearse alguna pregunta sobre la Iglesia Católica. Si en el momento en el que estamos, donde hay tanta diversidad y tanta pluralidad, no sé si todo el mundo se despierte todos los días pensando, oye, la Iglesia Católica debería hacer esto. No lo creo. Por eso toca sentarnos a dialogar, nosotros hacer la pregunta. No creo que todo el mundo piense algo de la Iglesia Católica. Lo voy a decir así en español latinoamericano. Hay gente a la que no le importa ni lo que diga el Papa, ni lo que piense tal o cual obispo importante. Viven su vida sin necesidad de que esto represente algo importante. Ahí hay un ejemplo del cambio de época en el que estamos. En el nuevo contexto, dice Estrada, no es necesaria la cohesión social y defensa del cristianismo, como hubo en épocas pasadas. ¿Por qué nos juntábamos? De hecho, porque muchos se relacionaban de diversas comunidades cristianas, porque se juntaban para defender el cristianismo del Estado o de tal situación. Hoy, en el contexto de la Iglesia Católica, sigue habiendo cristianos que creen que esto es lo que hay que hacer. Juntémonos porque hay que defender a la Iglesia del mundo. En vez de darnos cuenta que allá también hay mucha revelación, en las críticas, en las opiniones negativas, también, por supuesto, en el silencio de muchos, en la indiferencia que muchos tienen frente a nuestra fe. Esto que para mí es tan vital y existencial, que es el seguimiento de Jesús, hay otros compañeros de la vida, amigos y amigas que tengo a los que no les importa. Eso es crucial hoy pensarlo. ¿Por qué? ¿Por qué dejó de tener sentido esta propuesta que supuestamente era la propuesta del amor, la propuesta de plenitud para el ser humano? Y ahí tenemos un reto para nosotros. Ni tampoco la lucha cultural para defender la propia supervivencia respecto a los anticlericales y otros enemigos del pasado. En las sociedades democráticas y liberales, el cristianismo no tiene necesidad de cuestionarse y refugiarse en torno a la iglesia institucional para defenderse del enemigo de afuera. Pasaba antes, ya no. Repito, hay experiencias puntuales en África, en Asia, donde uno dice, ahí sí, ¿no? Pero no es la mayoría. Termina diciendo la confesionalidad pierde dimensión política y social. Antes, que era importante por las luchas además, que tú te definieras, ¿tú qué eres? ¿Cristiano de qué? ¿Desde cuáles? ¿A dónde vas a celebrar la Eucaristía? ¿O de qué comunidad eres? Hoy parece ser irrelevante en la dimensión política y social si eres creyente o no. Por supuesto que yo creo que ser creyente tiene una connotación particular y que ser seguidor de Jesús tiene algo bello que aportarle a la sociedad, pero es una manera de verlo. En muchas sociedades donde si eres cristiano católico, si eres apostólico romano, si eres luterano, si eres a la sociedad, le da igual. Ahí hay un reto. ¿Ha dejado de tener significado seguir a Jesús? ¿O es que hemos hecho algo lo suficientemente mal como para que la gente diga, no quiero saber más de estos, ¿no? Por ahí va. También se diluye la conciencia de pertenencia confesional, un poco lo que les decía, facilitando la privatización de la religión y la mezcla de distintas confesiones. Eso pasa ahora. Ahora, no es un problema, o por lo menos yo no creo que sea un problema, pero está presente en nuestra sociedad de hoy. Que mezclemos, que juntemos,
que hagamos nuestro propio camino. Antes se nos decía, es esto y nada más. Ahora, con la conciencia del ser humano, con la libertad con la que ha crecido y con las que van creciendo las próximas generaciones, es casi que le dicen, mira, es que da igual si eres de esto o del otro, no importa. Bueno, ¿será que sí o será que no? Ahí tenemos que pensarlo, ¿no? Se acabó definitivamente la época de la contrarreforma y con ella la del bloqueo homogéneo católico, claramente diferenciado del protestante. Esa masa homogénea católica. Es más, resulta interesante que hoy todavía la Iglesia Católica le pida a las conferencias episcopales y a las parroquias que le digan cuántos bautizados tuvieron al año, cuántos de confirmación, cuántos matrimonios, y parece que eso es lo que, o sea, al final con eso es que te miden. ¿Cómo así que tuviste solo dos bautismos? Hoy todavía seguimos pensando en el asunto numérico de, tiene que ser una masa, un montón. De pronto, ¿no? De pronto un signo de los tiempos es que vayamos perdiendo poder, importancia, y de ahí entonces toca hacer una reflexión interna, a ver qué es lo que podemos aprender de esto y qué es lo que podemos devolver. Y entonces aquí era lo que quería traerles a colación, y con esto vamos como cerrando las ideas interesantes más amplias que quería traerles. Esto está en el numeral 43 de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Yo no sé si usted ha leído esto alguna vez. Vamos a leerlo con calma, y vamos a ir tratando de comprender este reto maravilloso que nos propone el Vaticano II. ¿Alguna voz que quisiera acompañarnos a leer esto, por favor? El concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura. Consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse totalmente del todo a la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Poderoso, profesor. Retos del cristianismo. Empezando por mí y luego entre todos pensemos, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo hay gente que sigue yendo a la celebración del pan compartido, de la mesa del Señor, a los que no les importan las injusticias en el mundo? ¿Cómo? Como pasaba con este caso que les ponía, pero ha pasado también en la Iglesia Católica, cómo para ciertas cosas somos exageradamente radicales en nuestra posición y en criticar, pero para otras hagamos silencio, ocultemos eso no pasa aquí, eso. Esto que llama el Vaticano el Gaudium et Spes, el divorcio entre la fe y la vida diaria, me parece a mí que es un reto fundamental del cristianismo. Chévere que pensemos la sociedad, el relativismo, la posverdad, las realidades de la diversidad, de la libertad religiosa, el encuentro con la globalización, el capitalismo, etc. Perfecto, eso hay que pensarlo, por supuesto, como hombres y mujeres que estamos en el mundo, a ver qué de nuestra fe podemos aportar a desenredar esa maraña de cosas que tenemos que enfrentar como seres humanos. Pero dejando en paz un segundo y haciendo un momento de introspección al cristianismo propiamente.
haciendo un acto de conciencia, espérate un momento, ¿cómo estamos viviendo el seguimiento de Jesús? Esto es una de las cosas más graves que todavía no resolvemos. Existe un abismo entre la relación de mi fe con, como llaman aquí en un lenguaje evidentemente que hoy podría ser otro, pero que tiene mucho sentido, dejando a un lado los deberes temporales, dejando a un lado las tareas temporales. Usted quiere dar testimonio, perfecto, dé testimonio en todas las realidades de su vida. Usted quiere ser cristiano, sea cristiano en todas las realidades de su vida. Pero hoy hay gente, repito, que va, como dice aquí el Vaticano II, que va a actos de culto, cumple determinadas obligaciones morales, pero les paga mal a sus empleados. Espérate, pues, entonces después, ¿cómo queremos que la sociedad se crea con nosotros que esto tiene sentido, esto de seguir a Jesús es apasionante? No, terminan claudicando, porque la sociedad en la que hoy estamos, con las cosas que hay que criticarle, por supuesto, es una sociedad que hoy nos aguanta estas situaciones de, diríamos algunos, hipocresía o de incoherencia. La gran lumbrera de lo moral termina siendo la que ha ocasionado un montón de cosas. Y entonces uno dice, espérate, perdóname, pero ya me cuesta creer en lo que diga cualquier cristiano y cristiana. Y yo lo entiendo. ¿Sí? Para poner el caso de la Iglesia Católica, miren la cantidad de casos que han salido últimamente en los asuntos de abuso, y los dos últimos recientes son para ponerse a llorar y decir Dios del verbo. ¿Sí? Curiosamente, quienes se presentaban como los grandes garantes de la moral, terminan siendo denunciados. Y uno dice, sí, ahí hay algo que todavía no hemos terminado de resolver. Ahí hay algo que no hemos terminado de cuadrar. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hay un reto todavía por afrontar. Repito, hay todavía que dialogar con la sociedad y decirle a la sociedad, oye, en esto me parece que te estás equivocando, ¿no? En esto, en la sociedad en la que cada uno está, ¿no? Por supuesto. En esto creo que no va de acuerdo eso con mi fe, pero también hagamos el otro ejercicio. ¿Qué nos está diciendo hoy la sociedad? Que ya no podemos callar más. Y que ya no se aguanta más. Entonces, que tenía otras cosas por presentarles, pero quiero que lleguemos aquí y que le damos al runner de nuevo. Tornos tiene esto que me parece bonito y retador también. El criterio para el servicio a la fe en la cultura últimamente tendría que ser este. Que se entiendan las palabras de la fe. Que se entiendan las obras de la fe. Que den casi envidia las celebraciones de la fe. Repito, que se entiendan las palabras de la fe, que se entiendan las obras de la fe y que den casi envidia las celebraciones de la fe. ¿Se entienden tus palabras de fe? ¿Se entienden tus obras de fe? Cuando celebras tu fe, a la gente le da ganas de celebrar contigo. Porque en últimas nuestra fe es celebrativa. No hay nada más festivo que el banquete y no quiero ni imaginarme, pero por lo menos acá, yo sé que eso ya no pasa, pero por lo menos acá donde yo estoy, uno va a las celebraciones que son una fiesta, que es el banquete del Señor, y dice, ven acá, yo no estoy en una fiesta. No, yo estoy en una clase doctoral, yo estoy escuchando música clásica, yo estoy aquí esto no es una fiesta. Y sigue habiendo esa división entre la fe y la vida cotidiana. Ya hay generaciones que no van a poder resolver eso. Para mi abuela es normal la división entre ir a la Eucaristía y celebrar el pan y su vida cotidiana. Eso es normal, normal. Y yo ya no la pretendo cambiar. Bella, la adoro, la amo, va a ir a descansar ante el Señor, pero me preocupa mi sobrina, que ojalá no crezca con esa idea de que la fe cristiana y el seguimiento de Jesús solo es de domingos y ya está. Solo es de cumplir reglas morales y ya está. Y con eso te aseguras el cielo, la salvación, etc. Y entonces Ranner nos dice una cosa que me parece sigue siendo profética. Con esto cerramos y me gustaría escuchar sus preguntas, sus dudas y lo que les ha provocado estas ideas. ¿Alguna otra voz que nos quiera regalar esta parte final para leer?
nosotros experimentamos una Creo que te cortaste, Amarilis. No te... tensiones y Sí, sí, no sé, no se te escucha bien. No sé qué habrá pasado. Tal vez es la conexión. Tal vez es la conexión. ¿Alguien más que quisiera colaborar? No sé qué. Afortunadamente, Amarilis, con la conexión supongo que algo está fallando. Gracias, Amarilis, de todas formas, por querer acompañarnos. Ok, acá. Nosotros experimentamos una iglesia llena de tensiones y desavenencias. Una iglesia que se nos hace pesada tanto por el institucionalismo reaccionarios como por el modernismo imprudente. La iglesia puede ser una carga pesada para el individuo por medio del doctrinalismo, del legalismo y del ritualismo, que no son compatibles con la auténtica espiritualidad. Y, sin embargo, la espiritualidad del individuo no puede dispensarse de ser eclesial, y menos de cara a un futuro en que la comunicabilidad y la comunitariedad aparecen como fundamentales. También en el campo profano, la espiritualidad del futuro deberá ser la de una segunda ingenuidad superior unida a una sabia paciencia, que se manifiesta como eclesial en la medida en que comparte y soporta las insuficiencias y defectos de la iglesia. Gracias, Catalina. ¿Por qué pongo esto? Opa, no parece nada alentador estas palabras de Rahner, pero quiero decir con esto que en este curso y que lo que han hecho tantos teólogos y teólogas hoy para intentar pensar el asunto del reto del cristianismo en diversos contextos particulares, no va a acabar. O sea, no vamos a llegar a tener un plan perfecto. De hecho, esa sería la primera conversión. Dejar de creer que lo que elaboremos, ya eso es, y ese es el plan por 10 años. No. Mantengámoslo mientras tanto, mientras funcione, mientras veamos que tenga resonancia con el Evangelio. Y yo no sé si han pensado esto, pero repito, por supuesto que hay cosas que hay que mencionar frente a la sociedad en la que vivimos, que tienen más o menos características generales en el mundo en general, pero también es que mucha gente se ha ido, dirían los obispos en Aparecida, que me parece fenomenal. No se van, dice Aparecida, los cristianos hemos hecho el análisis, hemos hecho entrevistas y llegamos a la conclusión de que la gente no se va de la iglesia por asuntos teológicos, sino porque no encuentran una comunidad donde vivir su fe. Y eso pasó desapercibido. Así como que, ay, sí, está bien, qué bueno, qué chévere los obispos en Aparecida, qué sabroso allá Brasil, qué bueno. Se hizo una investigación, se invirtió un tiempo en tomar encuestas para saber por qué la gente se salía. Y la primera razón es porque no han encontrado en la Iglesia Católica espacios para hacer comunidad. Y dice Rahner, uno de los aspectos fundamentales para la espiritualidad del futuro es compartir. Es la comunitariedad. Es, para decirlo en términos más actuales, es lo sinodal. Entonces seguimos preocupados por responder reaccionariamente, diría Rahner, al mundo que a veces nos hostiga, que nos sentimos un poco así como que, ay, pobrecito yo que yo soy cristiano, pobrecito yo porque es que ya no me escuchan, es que ya nadie quiere seguir a Jesús, es que ya nadie ora, pobrecito yo, en vez de, ok, pensemos esto, ¿por qué? ¿Le has preguntado a la gente que no está aquí por qué no viene? O de antemano cuando te dicen por tal razón, ya tú no debes responder, no, pero eso está mal porque está igual. Pongo un ejemplo particular con este asunto que ha pasado en la iglesia colombiana, en esta iglesia que es súper famosa aquí en Colombia. La cantidad de seguidores de esta iglesia, de personas que viven en esta iglesia, que parten y comparten su fe en esta iglesia, diciendo que no es compatible
el denunciar abiertamente los casos de abuso con pertenecer a la iglesia. Hoy eso sigue pasando incluso dentro de la iglesia católica. Gente que cree que puede estar dentro de la iglesia sin ayudarla a que ella misma se purifique y camine y discierna y responda mejor a la propuesta del evangelio. Por eso repito que el asunto de lo sinodal también pasa por aquí, porque yo también ayudo y colaboro a la iglesia. Ya no solamente son los ordenados, o que si el papa, que si los no, ellos también forman parte del pueblo de Dios, donde yo también estoy, y donde todos juntos empezamos a pensar, oye, esto hay que ajustarlo, esto no está bien. Pero hay todavía personas que creen que denunciar, que hablar abiertamente de los asuntos donde tenemos que cambiar, donde tenemos que mejorar, es un ataque a la iglesia y eso no es compatible con la fe. No, lo que es incompatible con la fe es el legalismo, el ritualismo, el doctrinalismo, que nos han hecho un montón de daño. Y ahí Ranner no está agregando el último que Francisco le ha puesto hincapié, y es el clericalismo. También es un mal que hay que afrontar. Queremos responder al mundo, queremos dar respuestas al mundo, queremos, y no nos hemos primero, ahí sí como la parábola, espérate, mira primero la viga que tienes en el ojo. Que es bastante grande, antes de ir al mundo a decir, a dar clases de moral y a dar clases de verdad. Primero, revisemos, hagamos un momento de introspección para vivir plenamente nuestra fe cristiana sin sentirnos menospreciados, sentirnos plenamente enraizados en nuestra identidad, pero no siendo ingenuos. Ojo. No podemos seguir repitiendo que la gente se va de la iglesia porque ya no cree en Dios y porque Dios y porque... No, se van porque hay razones sociales y políticas. Hay gente que ha roto completamente con las diversas iglesias porque son iglesias que han apostado por apoyar dictaduras, injusticias, etc. Y uno dice, pues, a ver, pues sí, tienen una razón importante. Entonces, esta actitud humilde de escuchar los signos de los tiempos y escuchar a la gente, creo que nos puede ayudar a purificar mejor nuestra labor dentro del mundo para, diría el Concilio Vaticano II, humanizar el mundo, también humanizándose ella misma, haciéndose más cercana al Evangelio. Por eso, el camino de reforma que ha propuesto el Papa Francisco es un camino interesante que apuesta justamente por retomar algunas cosas que se supone la iglesia cree. Como por ejemplo, desde el principio, el asunto de que en el mundo y fuera de nuestras fronteras, por supuesto que también hay revelación de Dios. Hace falta escuchar y discernir. De pronto no en todos, de pronto no en todas las quejas, pero en gran parte de ellas sí. De pronto no en todos los corazones que rechazan la iglesia, pero de pronto en algunos sí hay mucho de Dios que nos está gritando para que nos demos cuenta de por dónde no hay que continuar nuestra labor evangelizadora. Bueno, digamos que hasta aquí algunas ideas. Esto lo profundizaremos en 6 sesiones con lujos de detalles, con mirar un poco el asunto de la evangelización, el asunto de la inculturación, el asunto de la sociedad posmoderna, el asunto de la pérdida de los rituales, diría Byung-Chul Han. Vamos a hacer una revisión como más profunda, pero eso es lo general. O sea, mi intención es que nos demos cuenta que sí hay que ir al mundo y hacer críticas al mundo y decir que el mundo en muchas cosas no está caminando bien. Mundo, ojo, en el que estamos nosotros, o sea, también nos estamos advirtiendo a nosotros mismos. Sin embargo, me parece que una tarea profética hoy sería también dialogar con estas personas, dialogar con estas sociedades, dialogar con estos corazones humanos, para darnos cuenta también qué es lo que nosotros hemos hecho mal, en qué hemos herido a otros, en qué hemos sido indiferentes, y tratar de remediar eso para las futuras generaciones, donde no haya un divorcio entre la fe celebrada y la fe vivida en la vida cotidiana. Eso es un reto grandísimo que tenemos.